niño negro salva al padre del dueño del banco, quien llega al día siguiente con los papeles de la propiedad. El peso del día se aferraba a Samuel mientras caminaba. El sendero de tierra bajo sus pies descalzos estaba desgastado por años de silencioso sufrimiento. El sol del atardecer se fundía en el cielo, un carmesí intenso se extendía por el horizonte, su resplandor proyectaba sombras alargadas de robles retorcidos que bordeaban el camino a casa. El calor aún no había aflojado, y el aire denso y húmedo le oprimía la piel como una segunda carga. Le dolían los músculos, tensos tras un largo día en los campos implacables, pero se esforzó por avanzar, con paso firme a pesar del cansancio que se le instalaba en lo más profundo de los huesos. Samuel había estado trabajando desde antes del amanecer, agachándose, levantando, trabajando arduamente bajo la atenta mirada de hombres que nunca reconocían su labor más allá de un gruñido de instrucción o un agudo ladrido de crítica. El terrateniente, el señor Hawthorne, lo había llamado al amanecer, con la voz tan seca y agrietada como la tierra bajo sus pies, diciéndole que limpiara el otro lado de los campos de algodón antes del mediodía. El trabajo se había prolongado mucho más allá de eso, prolongándose hasta la tarde, con el sol como una fuerza implacable en su espalda. Y cuando el último saco fue arrastrado, cuando la última hilera fue despojada de su cosecha, Samuel esperó en silencio mientras Hawthorne contaba las monedas destinadas a su paga del día. Pero los dedos del hombre, ásperos y nudosos como las raíces de un árbol viejo, se habían enroscado alrededor de la mitad de lo que Samuel había ganado. Ninguna explicación, ninguna justificación, solo un gesto de desdén que lo despidió. No había discutido, nunca lo hacía. Las reglas de este pueblo se habían grabado en su mente mucho antes de que tuviera la edad suficiente para comprenderlas. Si hablabas alto, te arriesgabas a algo más que a perder el salario. Los dueños de la tierra, los que se sentaban en sillas de respaldo alto dentro de edificios de ladrillo con ventanas pulidas, no soportaban la rebeldía. Habían construido sus vidas a costa de hombres como el padre de Samuel, y antes que él, su abuelo, y no dudaban en recordarle a cualquiera que olvidara su lugar. El recuerdo de su padre le pesaba más que el salario robado. En su día, su padre había recorrido esos caminos con orgullo, con la frente en alto, su nombre garabateado en una escritura que marcaba un lugar como suyo. Una casa que se alzaba sobre tierra cultivada por sus manos, campos que se extendían más allá de lo que la vista alcanzaba. Había sido suya, hasta que dejó de serlo. Les habían arrebatado la tierra, no por la fuerza, sino mediante el robo lento y metódico de tinta y papel, firmas y lagunas legales que tergiversaban la ley en su contra. Todo había comenzado con impuestos más altos, tasas inesperadas, y luego disputas sobre los límites de propiedad que siempre parecían inclinarse a favor de los hombres blancos que las reclamaban. El padre de Samuel había luchado, había reunido documentos, había hablado con hombres del pueblo, pero la ley se había escrito para hombres como el señor Cartwright, no para quienes habían construido las mismas estructuras desde las que gobernaban. La tierra se les escapó de las manos como el agua entre las manos, y en poco tiempo se encontraron de nuevo en los mismos campos que una vez poseyeron, trabajando para hombres que apenas reconocían su existencia. Su padre nunca habló mucho del tema después de eso, pero Samuel vio el cambio en sus ojos, en la forma en que sus hombros se encorvaban bajo el peso de cadenas invisibles. Samuel ardía en la necesidad de recuperar lo perdido, pero sabía que el mundo no era amable con los hombres que soñaban más allá de su lugar. Había visto lo que les sucedía a quienes lo intentaban. Aún así, no podía acallar el fuego en su interior, esa parte que se negaba a aceptar que esto era todo lo que había. Por la noche, después de que la casa quedara en silencio, se sentaba junto a la tenue luz de una linterna, pasando los dedos por las páginas de libros prestados, susurrando palabras en voz baja mientras aprendía a leer, a escribir, a calcular números con la precisión de quien sabía que algún día necesitaría usar el conocimiento como arma. El pueblo no lo vio. Para ellos, era otro trabajador anónimo, otro par de manos para arar sus campos, construir sus casas, llevar sus cargas. Pero Samuel los vio. Vio su forma de vivir, la facilidad con la que se desenvolvían en un mundo que había sido diseñado para ellos. Vio al señor Cartwright con su elegante traje, bajando de su carruaje con paso seguro, su presencia imponiendo deferencia sin una sola palabra. El hombre era dueño del banco. Tenía el pueblo en sus manos y no tenía respeto por quienes estaban a su cargo.
Veía a Samuel como nada más que mano de obra para usar y desechar, su mirada fría, desdeñosa, un silencioso recordatorio de que, por mucho que Samuel trabajara, siempre estaría a merced de hombres como él. Una ráfaga de viento atravesó los campos, trayendo el aroma de la lluvia, el lejano retumbar de un trueno, una advertencia de que la noche no sería benigna. El cielo, antaño surcado por el calor del sol poniente, se había oscurecido por un púrpura amoratado, las nubes se hinchaban, cargadas con la promesa de una tormenta. La madre de Samuel siempre había temido noches como estas, le había advertido una y otra vez que no se quedara allí al anochecer, que no se arriesgara a recorrer los caminos solo cuando las leyes tácitas del pueblo se agudizaban al amparo de la noche. Pero no había elección. Tenía una última tarea que completar, un último recado antes de poder regresar a casa. El comerciante del pueblo había solicitado una entrega tardía, un cargamento de provisiones que debía ser transportado antes del amanecer. Samuel había accedido sin dudarlo. Cada moneda importaba, cada oportunidad para acercarse al sueño imposible de recomprar las tierras de su padre debía ser aprovechada, así que se ajustó la camisa, preparándose para el viento mientras aceleraba el paso. El camino se extendía ante él, serpenteando a través de campos que susurraban con las voces del pasado, fantasmas de hombres que habían recorrido estos mismos caminos antes que él, que habían luchado, resistido y quedado sepultados bajo el peso de un mundo que se negaba a verlos como iguales. Las primeras gotas de lluvia salpicaron su piel, frescas contra el calor persistente del día. A lo lejos, los relámpagos azotaron el cielo, iluminando el mundo con crudos destellos blancos. El viento aullaba, doblando los árboles y haciendo que las ramas sueltas cayeran sobre el camino. Samuel siguió adelante. Hacía tiempo que había aprendido que el miedo era un lujo que no podía permitirse. La tormenta se acercaba, y con ella, algo mucho más grande de lo que aún podía comprender. Aquí está la expansión inmersiva de la parte 2, tal como se solicitó. La tormenta azotó con una furia que se tragó la noche por completo. Las primeras ráfagas de viento atravesaron los árboles con una fuerza aullante, haciendo vibrar las ramas como huesos contra el cielo. Los relámpagos hendieron la oscuridad en vetas blancas e irregulares, iluminando el estrecho camino por una fracción de segundo antes de volver a sumergirlo en la oscuridad. La lluvia caía sin cesar, golpeando el suelo en densas cortinas, hasta que los caminos de tierra se convirtieron en ríos de lodo. Samuel se preparó para el aguacero, con la cabeza gacha y el cuerpo inclinado hacia adelante, mientras luchaba por volver a casa. Cada paso era un esfuerzo. Sus pies se hundían en el lodo con un chapoteo repugnante. Su ropa empapada se le pegaba a la piel como un segundo peso, aún mayor. El aire olía a tierra húmeda y agua de tormenta, denso y eléctrico con la carga del cielo embravecido. El viento, impredecible y salvaje, cambió de repente, empujando la lluvia de lado, azotándole la cara. Entrecerró los ojos en la oscuridad, intentando mantenerse en el camino, con la mente centrada en nada más que la distancia que le quedaba hasta casa. Había recorrido esos caminos cientos de veces, pero esa noche estaban irreconocibles, transformados por la tormenta en algo peligroso, algo vivo. El río que corría paralelo al camino había sido durante mucho tiempo un compañero familiar en sus paseos nocturnos, pero esa noche su presencia era ominosa. Su habitual murmullo constante se había convertido en un rugido salvaje. Un trueno retumbó en el cielo, estremeciendo el suelo bajo sus pies, y entonces, apenas por encima de la furia de la tormenta, lo oyó. Un grito débil y desesperado, ahogado casi al instante por el viento. Se quedó paralizado, con la respiración agitada en la garganta. Al principio, no estaba seguro de si lo había imaginado, la forma en que el sonido se distorsionaba y se enroscaba en el caos de la tormenta. Pero entonces volvió, inconfundible esta vez, surgiendo de algún lugar cerca de la orilla del río. Una urgencia lo invadió, cortando su agotamiento como una cuchilla. Sus pies se movieron antes de que su mente comprendiera por completo lo que hacía, llevándolo fuera del camino hacia el origen del sonido. El río, una vez en calma, se había transformado en una bestia furiosa, con sus aguas henchidas por el peso de la tormenta. El puente que lo cruzaba apenas era visible en la penumbra, y en su centro, medio sumergido en la corriente, se veía la inconfundible silueta de un carruaje volcado.
Las ruedas sobresalían en un ángulo antinatural. Una seguía girando inútilmente contra la lluvia. El caballo que una vez lo había tirado había desaparecido. Las correas de cuero estaban rotas, dejando solo los extremos deshilachados meciéndose en el agua. Y allí, atrapado en las garras implacables de la corriente, había un hombre. Sus brazos se agitaban débilmente, su cuerpo medio sumergido mientras el río lo arrastraba hacia aguas más profundas. Samuel no dudó. Apenas notó el frío al sumergirse en el río. El agua helada le dejó sin aliento, tragándolo entero por un instante antes de que pudiera volver a la superficie. La corriente era implacable, arrastrándolo, retorciéndolo en sus garras. Pateó con fuerza, obligándose a avanzar, sus brazos cortando el agua con una fuerza frenética. El hombre estaba justo delante, sus movimientos se volvían lentos, su cabeza se hundía bajo la superficie por intervalos más largos. Samuel empujó con más fuerza. Sus músculos gritaban, ardían de cansancio, pero no se detuvo. El río era más fuerte, más rápido, pero se negaba a soltar el rayo de vida que se deslizaba más profundamente. Extendió la mano, sus dedos rozando la tela, y con una última y desesperada embestida, agarró el cuello del hombre, tirando con todas sus fuerzas. El peso del hombre mayor amenazó con arrastrarlo hacia abajo, pero Samuel apretó los dientes, apretando su agarre mientras luchaba contra la corriente. La orilla se sentía imposiblemente lejana. Sentía los brazos pesados, su pecho jadeaba en busca de aire, pero siguió moviéndose. El río se agitaba contra él, reacio a entregar a su presa, pero poco a poco arrastró al hombre a través del agua. La lluvia le nublaba la vista, el viento aullaba en sus oídos, pero no se concentraba en nada más que en la desesperada necesidad de alcanzar tierra firme. Sus pies finalmente tocaron barro, luego raíces, luego la orilla irregular, y con un último esfuerzo sacó al hombre del agua, desplomándose junto a él en la espesa hierba empapada. Por un instante, no hubo nada más que el sonido de la tormenta y el violento subir y bajar de su propio pecho. Tenía las extremidades entumecidas, le temblaban las manos al incorporarse, sus ojos clavados en el hombre a su lado. Incluso en la penumbra, lo reconoció, el señor Whitmore. El rostro estaba surcado por la edad. El agua goteaba de las profundas arrugas, su piel cenicienta por el frío. Su respiración era superficial, irregular, su cuerpo temblaba violentamente mientras luchaba contra el peso de su ropa empapada. La mente de Samuel le gritaba que se moviera, que actuara antes de que el frío lo consumiera por completo. Extendió la mano, rodando al hombre de lado, presionando su oreja contra su pecho, escuchando. Un latido. Débil pero firme. Presionó las manos contra la espalda del anciano, impulsándolo a avanzar hasta que tosió con fuerza y el agua del río se le derramó por la boca. Pasaron los minutos, aunque parecieron horas. Samuel se sentó sobre sus talones. El cansancio lo oprimió como una montaña. Los ojos del anciano se abrieron de golpe, desenfocados, con la confusión asomándose tras ellos. Samuel esperaba resistencia, esperaba el miedo que tan a menudo asaltaba a un hombre blanco cuando se encontraba a merced de alguien como él. Pero no hubo lucha, ni ira, solo conmoción, cruda e inconfundible. El anciano abrió la boca como para hablar, pero las palabras no salieron. Solo un jadeo, un susurro perdido en la tormenta. Samuel no esperó un agradecimiento. No lo necesitaba. Había hecho lo correcto, lo que cualquier hombre debe hacer. Sin decir palabra, se puso de pie, gritando de protesta mientras volvía hacia el camino. No miró atrás mientras se alejaba, la lluvia lavando el roce del río de su piel. Ya sabía que por la mañana, la historia se extendería, distorsionada por los rumores del pueblo hasta convertirla en algo irreconocible. El día siguiente amaneció cargado con los restos de la tormenta, las calles resbaladizas por la lluvia, el cielo aún gris y denso. El pueblo bullía con murmullos de los sucesos de la noche anterior. Cómo el señor Whitmore había sido encontrado medio muerto en la orilla del río, cómo apenas había sobrevivido a la noche. Samuel atravesó el día como siempre, cabizbajo, con las manos ocupadas, ignorando las miradas furtivas, los murmullos que seguían a su paso. Esperaba que nada cambiara. Estaba acostumbrado a ser invisible. Pero tras las puertas cerradas de la casa más imponente del pueblo, el señor Cartwright permanecía sentado en su estudio, con la espalda erguida y las manos entrelazadas, mientras escuchaba el relato de la noche de su padre. El peso de la verdad se cernía sobre él,
pesado e inoportuno. Samuel, el chico al que había ignorado, mal pagado y despedido sin pensárselo 2 veces, le había salvado la vida a su padre. Era una deuda que no podía ignorarse, y Cartwright no era un hombre al que le gustara deberle nada a nadie. La mañana llegó lentamente, el cielo aún magullado por los restos de la tormenta. El pueblo cobró vida bajo un sol pálido, sus calles resbaladizas por la lluvia, el aire húmedo con el aroma a tierra mojada y madera. Samuel trabajaba como siempre, con las manos encallecidas y el cuerpo dolorido por las horas pasadas trabajando en el campo antes del amanecer. El peso de los acontecimientos de la noche anterior aún lo aferraba, aunque no se lo había contado a nadie. Había salvado la vida de un hombre, alguien que, en cualquier otra circunstancia, quizá no le habría dedicado ni una segunda mirada. Sin embargo, el mundo seguía igual, él seguía igual. El roce de una carreta contra la grava lo sacó de sus pensamientos. Una voz aguda rompió la quietud de la mañana, atravesando el campo. Un mensajero blanco, con el rostro tenso por la vanidad, se encontraba al borde de la obra, observando a los trabajadores antes de posarse en Samuel. En el momento en que sus miradas se cruzaron, a Samuel se le encogió el estómago. El señor Cartwright quiere verlo. Las palabras le dieron un golpe en las costillas. Nada bueno venía de ser llamado por un hombre como Cartwright. Una llamada de un hombre blanco con poder podía significar cualquier cosa. Acusaciones, castigos, problemas sin razón ni explicación. Su mente repasó las posibilidades, las infinitas maneras en que un solo momento podía volverse en su contra. Alguien había tergiversado la historia de la noche anterior. Había muerto el señor Whitmore después de todo. ¿Era él el culpable de algo que no hizo? Samuel se secó las manos en los pantalones, la tela húmeda de sudor a pesar del fresco aire de la mañana. Los demás trabajadores habían dejado de hacer lo que estaban haciendo. Sus miradas oscilaban entre él y el mensajero, con expresiones indescifrables grabadas en sus rostros. Nadie habló. Nadie le ofreció consuelo. Con las piernas más pesadas de lo debido, Samuel lo siguió. El camino hacia el pueblo se alargó como nunca antes. Las calles, aún blandas por la tormenta, se le pegaban a las botas, arrastrándolo a cada paso. El pueblo mismo, habitualmente animado por el parloteo de comerciantes y transeúntes, se sentía diferente. Ojos lo seguían desde detrás de las cortinas, desde los escaparates donde la gente fingía estar ocupada pero lo miraba de reojo. Susurros se enroscaban a su paso, murmullos bajos que nunca llegaban a sus oídos, pero que le hormigueaban en la espalda. Lo observaban, lo estudiaban, como si hubiera traspasado los límites que le habían trazado desde hacía tiempo. Y entonces, imponente ante él, se alzaba el banco. Había pasado cientos de veces, había contemplado sus imponentes columnas blancas, sus relucientes ventanas, sus puertas que jamás habían sido concebidas para que alguien como él entrara. Entrar era cruzar a un mundo construido para mantenerlo fuera. Sin embargo, allí estaba, conducido sin opción. Dentro, el aire estaba cargado con el aroma a madera pulida y tinta, cargado de algo tácito. Empleados, hombres con trajes impecablemente planchados, lo miraban fugazmente antes de volver a su trabajo, fingiendo que no estaba allí, aunque el peso de su presencia perturbara el orden habitual de las cosas. El mensajero lo condujo por un pasillo, pasando junto a puertas marcadas con los nombres de hombres que tomaron decisiones que moldearon vidas que ellos jamás se preocuparían por conocer. Entonces, una puerta se abrió. El señor Cartwright estaba sentado tras un enorme escritorio, con los dedos entrelazados y una expresión indescifrable. Había algo diferente en él hoy. Su habitual aire de autoridad informal había sido reemplazado por algo más mesurado, algo más serio. Observó a Samuel un largo instante antes de señalar la silla frente a él. Samuel vaciló. Nunca le habían ofrecido un puesto en la oficina de un hombre blanco. No estaba seguro de si era una cortesía o una exigencia. Se agachó con cuidado, tenso, preparado para lo que viniera. Cartwright se recostó, exhalando lentamente. Sabía, dijo. Sabía lo que había sucedido junto al río la noche anterior. Sabía de su padre, de la vida que casi se le escapa y del chico que la había rescatado del abismo. Su voz era tranquila, pero había algo debajo, algo contenido. Un hombre como Cartwright no estaba acostumbrado a deber nada, y menos a alguien como Samuel. Su padre insistió, continuó. Insistió en que la deuda se pagara.
Y así, hubo una oferta, una escritura, un terreno, un nombre garabateado en un papel que le daría a Samuel algo que creía perdido para siempre. A Samuel se le cortó la respiración. Tierra, no cualquier tierra, sino la tierra de su padre, la misma tierra que su familia había trabajado y construido, había perdido en manos de hombres que nunca tuvieron derecho a ella. Se la habían arrebatado mediante leyes que se movían como arenas movedizas bajo los pies de quienes no podían defenderse. Y ahora estaba ante él, extendida con cuidado, como si la historia pudiera reescribirse de un plumazo. Era todo lo que siempre había deseado. Ya podía verla, ya podía sentir el peso de la tierra entre sus dedos, la promesa de algo real, algo que ya no le podrían arrebatar, el sueño de su padre, su propio sueño, a su alcance. Pero Cartwright seguía observándolo. Y entonces llegaron las palabras que llenaron la habitación de aire. Había una condición. Samuel nunca debía hablar de cómo le habían arrebatado la tierra. Nunca debía desafiar el sistema. Nunca cuestionar las manos que le habían arrebatado a su padre el lugar que le correspondía. Esto no era solo un regalo. Era una orden, una correa disfrazada de oportunidad. Samuel sintió que los muros se cerraban a su alrededor. Siempre supo que el mundo estaba construido para mantener a hombres como él en su lugar. Sabía que la equidad era una mentira, que la justicia era algo de lo que se hablaba pero rara vez se concedía. Pero aquí, ahora, ante la decisión que tenía ante sí, el peso de ésta le oprimía el pecho, frío y sofocante. Aceptar significaba doblegarse. Tomar la tierra significaba enterrar la verdad bajo tierra, tragarse la ira que lo había ardido por dentro durante años. Significaba fingir que la historia podía borrarse con un solo acto de generosidad forzada. Pero negarse significaba renunciar a la única oportunidad que podría tener de recuperar lo perdido. Significaba ver cómo la tierra se le escapaba de nuevo entre los dedos, sabiendo que no se presentaría otra oportunidad. La habitación estaba en silencio. Cartwright esperaba con expresión indescifrable. El bolígrafo yacía sobre el escritorio, la tinta a la espera de sellar un futuro que no le correspondía dictar. Las manos de Samuel permanecían inmóviles en su regazo. La decisión era suya, pero, decidiera lo que decidiera, una cosa tenía clara: este no era el final. Las manos de Samuel tiemblan al sostener la escritura, con el peso de la historia oprimiéndolo. Piensa en su padre, en los años robados, en el dolor silencioso que se ha instalado en su hogar como un huésped indeseable. Observa el nombre del documento, el nombre equivocado, y alza la vista hacia Cartwright. Su voz no tiembla al exigir que se restaure el nombre de su padre, que la tierra lleve el legado que debía llevar. La sala se pone rígida. La expresión de Cartwright se ensombrece. Su control del poder se ve desafiado de una forma que nunca había previsto. Pero entonces, una voz, curtida pero firme, rompe la tensión. Whitmore, frágil pero resuelto, habla. Un hombre debe tener su nombre donde pertenece. Las palabras se asientan pesadamente entre ellos, una verdad innegable. Con manos reticentes, Cartwright firma. Samuel sale del banco, escritura en mano, y camina hacia su casa. A su padre se le corta la respiración al tocar el papel. Su silencio se llena de lágrimas contenidas. La batalla está lejos de terminar, pero esta noche han ganado.